Bueno, yo agradezco la generosidad primero de, de tal bienvenida y las tentaciones inmediatas, ¿no? Ustedes han hecho alusión a la virtud de contar con tiempo para exponer algunas ideas, alguna reflexión, incluso para recapitular sobre aciertos, sobre errores, sobre los escenarios, sobre los contextos. Y esto creo que sí que es una virtud enorme. Ahora que mencionaste a Blanca de Cot, porque esa es una, esa es una de sus preocupaciones permanentes. Cuando ella fundó el canal Vive TV allá en Venezuela, me recuerdo un espacio en el que se ponía las cámaras, estaban los compañeros que manejaban la parte técnica, y los invitados se autoorganizaban para definir quién iba a ser el conductor en torno a un tema. Iban cambiando incluso los conductores según el rato, según el ánimo, según qué sé yo, los factores del propio grupo que se había formado. Y el trabajo de manejo de cámara, a mi entender, siempre fue un dispositivo simbólico muy potente, porque la cámara lo que hacía era dar vuelta un poco en torno a la dinámica de la conversación, incluso de las afirmaciones y de las respuestas, algunas de ellas en debate, y, y lo que era es que el programa empezaba a cierta hora, pero nunca se sabía cuándo iba a terminar, porque el programa, la temática respiraba a su tiempo, ¿no? Y respiraba a su tiempo, que era el de la coyuntura, que justamente o el contexto, que en ese momento pues tenía que ver con la agenda de Chávez todos los días, o tenía que ver con la agenda de los barrios que estaban haciendo por entonces intervenciones muy importantes en las escuelas, en fin, un temario riquísimo. Así que creo que sí que vale la pena tomarse el tiempo, ¿no? El viejo Marx decía, aquello a lo que le dedicas tu tiempo, pues le estás dedicando la vida, ¿no? Y, y si el producir pensamiento y, y pensamiento atado a la praxis, ¿no? Implica, implica un tiempo de desarrollo, un tiempo, la dialéctica misma de la praxis reclama su tiempo. Este, sí que creo que es una reflexión importante para, para, para reconsiderar. Y yo lo único que me gustaría añadir pues a esto que ustedes ya dijeron es que también está cruzado el tiempo por paradigmas muy fuertes como uno que me parece central. Yo ahora estoy hablándoles a ustedes desde mi oficina, que es la Universidad Nacional de Lanús. Aquí tenemos el Instituto de Cultura y Comunicación. Acá tenemos un mapa donde tratamos de hacer una caracterización de dónde están paradas las fuerzas, lo que decimos nosotros que es ahí donde hay bases militares, ahí hay bases mediáticas en el mundo entero, ¿no? Y entonces tratamos de hacer, en esta oficina hay tres pizarrones enormes con mapas donde todo el tiempo queremos poner los pies sobre la tierra, lo más literal que se pueda, sobre este problema. Y lo que nos importa mucho es desarrollar un instrumento eh, que, que sea parido por la necesidad de la comunicación. Entendemos aquí comunicación como construcción de comunidad. Y la construcción de la comunidad tiene que ver con una disputa central, que desde luego la madre de todas es la lucha de clases, pero la disputa por el sentido es un eje que nos parece crucial y para el cual necesitamos un instrumental científico. Nosotros creemos que hace falta una semiótica de combate, una semiótica que como ciencia, le llamamos por ahora ciencia de las apariencias, para separarnos un poco de las tradiciones semiotistas que existen en la escuela, tanto funcionalista como la estructuralista, y tratar de entrarle a la disputa del corazón de la cosa, que es la producción, la construcción de sentido, ¿no? Los medios, los modos y las relaciones de producción en el campo concreto del sentido. Y, y es cierto que hay momentos de disputa por el sentido que van siendo marcados por el contexto. Ahora mismo en Argentina, vengo de dos reuniones ahora y tendré que volver más tarde a otra, en la que se está discutiendo la ofensiva de la extrema derecha contra, por ejemplo, el CONICET, ¿no? El Consejo de Investigación Científica y Técnica, que, pues, a decir de esta gente de la ultraderecha ahora, está condenado a ser entregado a la iniciativa privada, ¿no? Lo digo en términos generales. Y ya hay respuestas de la propia gente de CONICET, etcétera. Pero hay una disputa profunda por el sentido
que tiene que ver con qué tanto sentido hace en las bases y en los pueblos este concepto de ciencia y tecnología. ¿Qué tan propio es? ¿Qué tan mío es? ¿Qué tanto me representa? ¿Qué tanto me implica? Yo creo que no es difícil que nosotros aceptemos que, por supuesto que te representa y te implica, estés en donde estés, ¿no? Porque es una herramienta absolutamente necesaria en más de un sentido. Con nada de esto excluyo los debates que debe haber internos en la concepción de ciencia y en la concepción de técnica, que por cierto están fuertemente intoxicadas por concepciones burguesas o mercantiles. Pero en ese debate adentro está el espacio en el que los pueblos, las sociedades, las organizaciones, los partidos deben intervenir justamente para disputar el sentido de esto, ¿no? Y lo que vemos nosotros es que justamente no tenemos el tiempo suficiente para la construcción de este proceso de producción de sentido, eh, que no hay tiempo suficiente para desarmar, como decía el viejo Einstein, ¿no? Más fácil es desarmar un átomo que un prejuicio, ¿no? Y eso toma tiempos, necesita respiros profundos sobre sistemas de contrastación, sistemas de ejemplificación, en fin, y, y lo que parece demandante fuerte es que en ese proceso de debate y de análisis sobre la producción de significado para la disputa por el sentido, necesitamos un laboratorio, un capítulo, le voy a llamar por ahora, si me permiten ustedes, de autocrítica, pero será un tránsito en el que haya que detenerse para preguntarse, bueno, ¿y de dónde sacamos nosotros que esta manera de comunicarnos es la mejor posible? ¿De dónde sacamos que los tiempos en extensión, como decías, Chema, o como decía Iñaki, ¿no? En 40 páginas o en 50 o en 100 o en 20 minutos, ¿de dónde sacamos que en los formatos temporales como los formatos narrativos está la clave? ¿Cuál será la clave? ¿Cuál es la nuestra? ¿De dónde estamos heredando nosotros herramientas o prejuicios o vicios que de pronto en la práctica concreta nos dejan ver que no estamos produciendo los efectos que quisiéramos? Vuelvo a decir, porque, perdón ustedes, pero el de la comunicación es una de nuestras más grandes debilidades políticas. En la batalla comunicacional, creo, no porque nos falten ideas ni porque nos falten posibilidades, pero nos falta articulación y nos falta, creo, metodología para recomponer la base semántica. No porque haya que recomponer el campo del pensamiento y los referentes teóricos, sino porque hay que profundizarlos y desarrollarlos y dinamizarlos. Entonces, un campo de esa autocrítica está nuestro relato a la altura de las necesidades comunicacionales de la historia que estamos viviendo. Eh, Estas películas que se generan, cine documental, anoche tuve una reunión con compañeros documentalistas argentinos y la interpelación sobre si el manejo de cámara no es una especie de repetición casi estereotipada de los modelos y formatos televisivos que recogemos de National Geographic o de otras muchas. Y no lo digo y no porque sea consciente semejante repetición, sino porque hay como se ha transminado, ¿no? Se ha como impuesto, como es así como se maneja la cosa, es así como se cuenta la historia. Y todo eso creo que es la hora en que deberíamos interpelarlo al calor de una ciencia que nos ayude a discutir la producción de sentido y a ver los elementos con que se construye esto, ¿no? Y por último, en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, tanto como acá en Lanús, estamos necios en que si no tenemos laboratorios para una contraofensiva discursiva, si no tenemos capacidad de respuesta rápida comunicacional, si no tenemos capacidad de definir ojalá pudiera mostrarles, pero es que es complicadísimo ahora, pero eh, la construcción de un mapa de las subjetividades por lo pronto en América Latina, ¿no? Más de 600 pueblos originarios. Tenemos con sus voces, sus tradiciones, sus lenguas cada uno. Tenemos el continente tapizado de iglesias, teniendo peso específico sobre las realidades políticas de nuestro presente. Acabo de escuchar hace 2 días una señora que dijo, yo fui a votar por Milei porque me lo dijeron en la iglesia
pentecostesa de la que ella los domingos va, y parece que el mandato de esas iglesias en los barrios es ir a votar por ¿no? Eh, Eso lo vimos en Brasil, ¿no? Y eso lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Centroamérica, estamos viendo un continente tapizado, pero también un continente tapizado por Netflix y un continente tapizado por todos los modelos de la antipolítica que se nos ocurra. Y la pregunta es, ¿con qué instrumental estamos entrando a discernir este mapa de las subjetividades? En qué es, si tenemos clarificado el escenario en el que queremos dar la disputa por el sentido. Y desde luego, habiendo entendido cuál es el sentido, ¿no? Con el que queremos ponernos de acuerdo todos nosotros, aunque tengamos premisas que ya no admiten mayor debate, que son acuerdos históricos de lucha conjunta, pero que en la traducción de los modos de la comunicación, me parece que necesitamos estar muy actualizados y muy aceitados porque la balacera es permanente, ¿no? La situación de la urgencia de producir artillería comunicacional es en tiempo real y es minuto a minuto y además se despliega de maneras muy diversificadas en cada uno de los escenarios. Así que mira qué bonito desafío que, que hay para conversarlo y ojalá tengamos el tiempo suficiente, ¿no? Mira. A mí me parece que podría añadir por lo menos una noticia en la que estamos trabajando ahora. La Universidad Internacional de las Comunicaciones, de la que hemos estado haciendo alusión en Venezuela ahora, tiene en esta fase todavía de nacimiento, ¿no? Está todavía, no terminamos de cortarle el ombligo al recién nacido, ¿no? O a la recién nacida universidad. Está todavía en los inicios del proyecto, aunque ha dado pasos organizativos y está consolidando el edificio, etcétera. Pero hay algunas tareas que me parece hay que cumplir y yo creo que hay que convocarnos. Yo ya lo estoy haciendo con todos ustedes. Es que, por un lado, la universidad necesita destacarse por la calidad. Voy a usar la palabra, pero provisionalmente, si hace falta precisarlo, lo haré, pero la calidad académica tiene que ser un baluarte de combate en esta universidad. Tiene que ser un espacio de vanguardia en términos de las propuestas que tiene que hacer para llegar, como bien decía Iñaki, al corazón de las contradicciones más duras con las que tenemos que enfrentar las batallas, y en eso hace falta mucha contribución, mucho trabajo, mucho aporte. Y entonces, ese es un cometido que hay que cumplir en un plazo de aquí a fin de año, por lo menos haber instalado mecanismos para eso, ¿no? El otro es que de nada nos sirve que tengamos un baluarte académico científico si se nos queda como si fuera una especie de gran museo de erudiciones, ¿no? Necesitamos que eso sea también una acción organizativa, ¿no? Entonces, una de las líneas que están ahora discutiéndose en el documento rector de la universidad es que esta universidad tiene que ser un motor organizativo, que de nada nos va a servir tener, repito, muchos nombres, muchos libros y muchos recursos, si no traccionamos y le damos unidad a este archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales que hay en toda América Latina y en buena parte del mundo, pero es un archipiélago inmenso inconexo, ¿no? Que necesita construirse las redes, los espacios, los intercambios, que lo hagan funcional en términos de que efectivamente opere como una red global, pero también en términos de contenidos, en términos de las ideas, en términos de las estrategias, tengamos un método y una organización, una coordinación política, y ahí uso las palabras mayúsculas para la palabra política, porque qué urgente es ahora mismo salir a hacer, por ejemplo, un movimiento comunicacional planetario que tenga que ver con Argentina y con la situación a la que está siendo sometida de la amenaza de la extrema derecha. Pongo ese ejemplo ahora porque es uno que nos tiene los pelos de punta en las últimas horas, ¿no? Pero podría haber dicho yo, las elecciones que son pasado mañana
en Guatemala, que son importantísimas, y las elecciones en Ecuador, que no son menos importantes. Y entonces, este movimiento de un gran clamor comunicacional necesita mucho músculo organizativo. Yo sé, porque lo he hablado con Diosdado Cabello, yo sé que hay, digamos, dentro de los compañeros del PSV, hay mucha experiencia incluso organizativa, hay incluso recursos para hacerlo, y sé que hay una buena predisposición. Lo que no tenemos es un plan concreto, que tenemos que consolidar, repito, de aquí a fin de año. Entonces, al menos estas dos instancias, y una tercera que es, que me parece, Chema, que vamos a tener que hablar con más especificidad, es que la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que Hugo Chávez en su escritorio pensó, diseñó, digamos, en el esquema básico originario, tiene que ser asimismo un gran motor comunicacional, porque no puede ser que esa no sea una universidad al mismo tiempo multimedio, ¿no? Que al mismo tiempo que es una universidad esté produciendo estos encuentros, cátedras, discusiones, debates, etcétera, tienen que abrir las puertas y convertirse en un espacio permanente de exposición de pensares y haceres, ¿no? Entonces, a mí me parece que en torno a una entidad tal como la Universidad Internacional de las Comunicaciones, pero no exclusivamente, es importante como consolidar esta cuestión de apuntalar la vanguardia que queremos en términos teóricos y epistemológicos para un modelo de enseñanza que tenga carácter revolucionario y por tanto tenga un carácter de autocuestionamiento dinámico, y al mismo tiempo esto sea un espacio de comunicación que se tome el tiempo. La propuesta que estoy haciéndoles ahora a Tania y a los compañeros del Consejo es que los primeros meses de trabajo de este canal de comunicación que debe ser la propia universidad tenga por tema la propia comunicación, que está intoxicada de, bueno, compañeros, las bibliotecas de las 1000 facultades de comunicación que hay en América Latina están todas tomadas, es un asalto que organizaron bibliográficamente por las escuelas norteamericanas y europeas, y básicamente la escuela francesa, ¿no? Para adueñarse de los campos epistemológicos, ¿no? Pero no tenemos una corriente marxista de la comunicación, dicho con todo respeto para las importantes iniciativas que sí las hay y que son herencias con las que trabajamos, pero no tenemos mucha más talento desorganizado que lo que hoy hemos podido para construir una gran corriente, ¿no? En ese sentido. Y ese es un cometido que hay que encarar sí o sí en la universidad, pero digo no exclusivamente, ¿no? De modo que, bueno, este paquete dicho así, asentado en lo muy concreto de los próximos meses con la universidad, es una invitación y ojalá que podamos reformularlo. Yo me comprometo a pasarles a ustedes en los próximos 10 o 15 días un pequeño plan ya consensuado con el Consejo para que esto tenga calendario, ¿no? de ejecución y sobre todo conciencia de con qué fuerzas podemos intervenir, porque la fase organizativa, que tiene una complejidad de un orden más grande, necesita una espalda organizativa y política muy fuerte, ¿no? Probablemente sea el partido, el PSV, pero no exclusivamente, ¿no? Porque también hay otras muchas organizaciones hermanas que podrían ayudar a darle soporte a esta gran convocatoria. Nosotros por ahora le estamos llamando la comunidad comunicacional organizada, pero eso no es un nombre que esté definitivo, ¿no? Y eso tiene que ver porque fue una idea que surgió en una reunión aquí en la Universidad de Lanús, fuertemente influida por las ideas de Perón, etcétera, ¿no? Pero, y más allá del nombre que reciba, el corazón del proyecto es que se da una convocatoria, eso, de organización para un plan de acción con método, ¿no? O sea, a ver, nos movemos todos en red para solidarizar con los frentes en tiempo real, con un mapa de la acción y luego con una capacidad incluso de segmentación para poder actuar con mayor velocidad, ¿no? Más o menos ese es el plan. Claro. Sí, eso yo creo que es un proceso bueno, lo común que se dice, ¿no? Un proceso dialéctico, eso es obvio, ¿no? Pero yo creo que es un proceso por ello mismo complejo en las actuales condiciones, ¿eh? En la medida en que el capitalismo avanza, se complejiza.
por razones obvias, entre ellas las dificultades que tiene de acumulación, etcétera, y no tiene más remedio que complejizarse, aumentar los mecanismos de dominación, aumentar los sistemas de cooptación, los sistemas de podredumbre, de represión, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero para mí hay una preocupación que tiene todo esto, ¿no? Que si este proceso de guerra por el sentido, de guerra revolucionaria, de combate por el sentido, se quede limitado a unos medios de comunicación que siendo horizontales, progresistas, revolucionarios, etcétera, tengan poca base material. Poca base o una limitada base material en los núcleos decisivos de lucha, los núcleos decisivos de los barrios empobrecidos, lo que comentabas tú, Fernando, ¿no? Cómo detener ese irracionalismo tremendo, porque sin embargo tiene un apoyo deliberado, construido estratégicamente por parte de las religiones, por parte de la ideología, por parte de los aparatos ocultos de poder del capital en Argentina, por poner un caso, ¿no? Nosotros podemos hacer, pues sí, unas redes de comunicación, unas redes de debate, incluso tener un instituto, tener una universidad, etcétera, pero simultáneamente tenemos que desarrollar movimientos reales de masas, o si no de masas, sí movimientos reales relativamente asentados que estén en las calderas, que estén dentro del fuego, que estén en las brasas. Porque ese es el segundo reto, o el primero, o el reto simultáneo interno de todo eso, ¿no? Y es para mí ahí donde queda, yo, por ejemplo, cuando estuvimos tú y yo en la Universidad de Comunicaciones allí, me pareció que aquello era un ejemplo brillante de lo que era unir la práctica de los colectivos que estaban allí con la práctica del desarrollo del combate por el sentido, ¿no? Pero eso era un logro con todas las deficiencias que había allí. Pero eso, ¿cómo lo podemos extender al resto de una realidad tan compleja como nuestra América? Y si eso lo queremos extender a Europa o todavía más a África o por no hablar de Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo tenemos que hacer que nuestro combate por el sentido sea un combate de tal forma que el sentido exija inmediatamente en la enunciación del sentido, exija un reto inmediato para que ese sentido sea llevado a la práctica por colectivos que están en una barriada obrera o que están en una situación de no sé cómo, o que están en una represión, o que están viendo en su propio barrio, en su propia circunstancia, como por lo que sea aparece un colectivo reaccionario, fascista o filofascista, que encima tiene, como lo hemos visto aquí, y concluyo con esto, como lo hemos visto aquí en una ciudad tan aparentemente culta como San Sebastián, como Euskal Herria, como Europa, que nos vienen a pasear colectivos de gente burguesa mexicana y de nuestra América, con dinero, con una cruz aquí en el pecho, con banderas mexicanas y con banderas norteamericanas, aquí mismo en el centro del imperialismo europeo, en una nación oprimida como es la nación vasca. O sea, ese salto tremendo, impresionante, no solamente geográfico porque hay un charco de por medio, ¿no? Sino un montón de factores, cómo conectar una lucha por el sentido que se está librando, al menos lo que yo vi en la universidad, etcétera, de una forma muy eficaz, cómo hacerlo extensible, adecuando al contexto aquí en Euskal Herria, en Europa, por poner un ejemplo. A mí eso me parece la otra cuestión del debate, imprescindible, que no es la otra, que es el mismo debate. Es exactamente el mismo debate. O eso lo tenemos diario aquí en el programa nuestro. Ayer mismo estuvimos comentando la persecución del pueblo saharaui, las cárceles, tremendo, una brutalidad tremenda, la poca movilización que había, cómo teníamos que hacer que el sentido elemental, o sea, elemental, profundo, ético, humano, de luchar contra esa barbarie, conseguir que en vez de que estuvieran 10 personas, estuvieran 12 en unas concentraciones de todos los lunes. Eso me parece capital y por tanto esa dialéctica, esa compenetración interna de debates, como tú decías, de rigor, totalmente de acuerdo, sin embargo, lleven inmediatamente o vengan exigidos o impulsados simultáneamente, porque en ese movimiento de defensa del pueblo saharaui delante del Ministerio Español de Madrid consigamos que no haya solamente 15 personas, sino que ojalá haya 16
por poner un ejemplo, que ayer mismo lo estuvimos debatiendo. De hecho, Sí. mira, una última cosa que creo que siempre hay que decir. En la voluntad de Hugo Chávez estaba, voy a hablar de lo que me tocó ver y participar de la idea de la Universidad de las Comunicaciones, ¿no? Era que no se quedara esta iniciativa como una especie de hallazgo o de juguete puramente venezolano, ¿no? Sino que la universidad estallara, que se multiplicara por todos lados y que qué cosa maravillosa sería que la propia universidad fuera una red de universidades, ¿no? O de iniciativas universitarias con todas las modalidades que a uno se le ocurra que pueden existir, porque todavía falta inventar muchas formas de universidad, que por cierto, no pueden ni deben detenerse ante los formatos hegemónicos de formación académica, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas que hay que la universidad estalle y se vuelva, ¿no? Ahora mismo acá en Argentina hay por lo menos 2 iniciativas de crear sedes o subsedes por convenio o como sea con la Universidad Internacional de las Comunicaciones, trabajando con un convenio de marco común de actividades, pero haciendo, como decíamos, la segmentación por las necesidades específicas, ¿no? Eh, Tenemos, por ejemplo, incluso ideas de hacer talleres, que son talleres de la Universidad de las Comunicaciones, en La Matanza, por ejemplo, con compañeros de organización de base allá. Hay dos o tres iniciativas también en Lomas de Zamora. Con la propia Universidad de Lomas de Zamora hay una inquietud para hacer ahí un taller de análisis crítico de la formación teórico-metodológica en comunicación y periodismo, que también es un baluarte que nos importa mucho porque hay que transparentar, ¿no? El financiamiento de toda esta carga ideológica disfrazada de libros, ¿no? Y luego, pues no sé cuántas opciones haya. Entonces, yo no descartaría, y lo dejo como una carta abierta, la podemos ir hablando, pero que incluso en España hubiera una sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones con alguna modalidad que fuera capaz que de un diplomado, de 2 diplomados, etcétera, y que quizá el contexto de esta iniciativa de ustedes pudiera surgir, no lo sé, ahora estoy pensando en voz alta, pero lo vamos a hablar con calma. La semana próxima, sin falta, hablemos, porque te digo que de cara al cierre del año, ya hay que tener listas las cosas que tienen que caminar para el próximo, sí o sí, ¿no? Entonces, hagamos eso. Yo te repito, y por la Universidad de las Comunicaciones, pero más allá porque hay, hay, hay necesidad de un movimiento fuerte de lo que yo llamo semiótica de combate, y una de los ejes de esa semiótica de combate es que la agenda de la lucha comunicacional provenga directa y específicamente de los frentes de lucha de las bases, ¿no? Que corrijamos toda posibilidad de intervencionismo, que es una de las herencias más tóxicas que tenemos de las escuelas europeas y norteamericanas, y que realmente nos oriente la agenda de quienes están en pie de lucha. Si son compañeras y compañeros como el caso de Laura, si son compañeros que están en puerta de fábrica ahora mismo aquí cerca de la universidad, si son, por ejemplo, los vecinos que ahora, producto de una tempestad enorme que hubo ayer en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, inundaciones, y hay un desmadre tremendo porque, no por la lluvia, por el desamparo en que la gente vive, ¿no? Las condiciones. Entonces, esa agenda que discute hoy la cuestión urbana, no en abstracto, con el agua en los tobillos, ¿no? O en la cintura, son las agendas que tienen que orientar el trabajo. Entonces, parece mentira, pero parece hasta una necedad, pero es una necedad en la que hay que insistir. Es que lo único que realmente hay nuevo, los proyectos comunicacionales en la fuerza narrativa, es que tengamos como base la agenda de las luchas en las bases, ¿no? Y esto es un alma mater de la universidad, y es en todo caso, si me permites, un mandato obligado de lo que Hugo dijo en la mesa. Yo, mira, ojalá un día les pueda contar ese día y esa tarde que estuvimos
trabajando en su mesa, ¿no? De su mesa salió con lápiz y las ideas que decían, el formato que él tenía, de las ideas de comunicación, las primeras que él me contó que tenía, eh, después fue corrigiendo sobre la marcha, como hacía con todo, ¿no? Pero la idea que tenía, mira, 2 días después de eso hubo un gran encuentro nacional de voceros del partido, ahí al lado del Hotel Alba Caracas, un auditorio inmenso. Se juntaron ahí 4,000 compañeros de todo el país. Era un momento de nacimiento del partido y había todo un fervor. Y ahí Hugo se paró, explicó carta cabal, todo esto que tenía sobre la mesa, lo trajo, lo expuso y lo propuso como un objeto de debate para que el partido desarrollara ese proyecto. Después pasaron un montón de cosas y la propia inercia de tanto proyecto fue postergando hasta que ahora, pues, ¿no? Con la voluntad de Diosdado, la idea es que, y de Tania Díaz, ¿no? La idea es que se ponga en marcha. Pero ese espíritu que es la orden política fuerte, es que son las bases con sus agendas de lucha a las que tienen que mandar en el proyecto de comunicación. Así que con ese enfoque, esta es teoría y metodología de la mano de la vida política que tiene que ser emancipadora, ¿no? Entonces, con eso te digo, lo que hay que hacer es multiplicar la universidad para todos lados. Y entonces ahora le agarro la palabra a Iñaki, voy a ir, sí, para inaugurar una sede de la universidad allá.